¿Qué Angarita? Da la vaina, hermano. Hoy es 17 de agosto del 2025. Son las 4:05 de la tarde. ¿Usted está ahora? ¿O está dando tetero o está cambiando pañales, Toche? Para eso quedó. Pero bueno, fino, felicitaciones. Quizás la noticia más interesante de hoy es que luego de la reunión con el malandro Vladimir y de evaluar lo que quedó de esas conversaciones, entonces el presidente Trump citó al presidente Zelensky de Ucrania para conversar. ¿Por qué? Porque una cosa es que Estados Unidos esté buscando la paz y otra cosa es que los ucranianos son los invadidos, los ucranianos son las víctimas de este malandro ruso y los ucranianos finalmente son los que tienen que tomar la decisión de qué van a hacer. Pero además de eso, luego de que el catire se montara en el avión de la conversación con Putin, lo primero que hizo fue llamar a Zelensky y decirle: mire, cachetón, esto fue lo que se logró, esta es la conversación, así está prevista la negociación y yo creo que es pertinente que nos reunamos. Y además voy a invitar a los líderes europeos, porque finalmente las víctimas directas de lo que pueda pasar en Ucrania van a ser los señores de la OTAN, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, porque ellos son los que están al lado del malandro Vladimir. Entonces, ¿quiénes son los primeros interesados en resolver el tema? Los ucranianos, pero también los europeos, porque nadie quiere que el tipo se logre salir con la suya como quisiera él en la jugada ucraniana y entonces mañana va a invadir Estonia, Letonia, Lituania y vuelve y juega. Nadie se va a calar ese chicharrón y es por eso que usted ve que las naciones del antiguo Pacto de Varsovia, como Polonia, Rumania, Hungría, esos se están armando hasta los dientes, porque no se van a calar el yugo soviético de nuevo. Pero eso es parte de la conversación. Por supuesto que la prensa de izquierda ha tenido para dar y convidar y tienen 2 días diciendo que el catire se dejó meter el dedo por la nariz, que Putin lo sentó en la silla de pelos de él y lo bailó, que no sé qué, toda esa verga. Bueno, ¿y qué estaban creyendo que iba a decir la prensa de izquierda y los que odian a Trump? ¿Y qué estaban creyendo los que son pagados por el lobby chino? ¿Y qué estaban creyendo aquellos que le reciben plata a los rusos desde principios del siglo pasado, como el New York Times? Pues todos esos sujetos le van a jugar para atrás a Trump. Eso no puede uno verlo de otra forma. Y en español, pues por supuesto todos dicen eso. Pero quizás la otra nota interesante del día de hoy es que el secretario de Estado, Marco Rubio, fue a los diferentes canales de opinión política de la mañana a hablar. Y aunque tenían un poco de sicario y un poco de maruja ahí que querían liquidarlo, el señor Rubio le dijo: estamos en una fase de negociación. Bueno, pero es que el presidente Trump complació a Putin en todo lo que dijo. Bueno, ya va, estamos en la negociación. Evidentemente que en una guerra, en el acuerdo de paz, de acuerdo a lo que dice Steve Witkoff, no necesariamente se está buscando un cese al fuego. Lo que se está buscando es un tratado de paz y acabar con el chicharrón. Entonces eso requiere más conversación, pero además, una cosa es lo que pueda decir y filtrar los rusos y filtrar los enemigos de Trump, y otra cosa es que hay que reconocer, según lo que dice el secretario Rubio, que en toda negociación de guerra ambas partes tienen que estar dispuestas a ceder algo. Ahora, eso no lo decide Trump, eso lo decide el malandro Vladimir y eso lo decide el señor Zelensky. Y dependiendo del músculo financiero, de la cantidad de armas y el apoyo militar que quieran meter los europeos, será cuánto están dispuestos los ucranianos aceptados a ceder. Porque el señor Trump dice: ya va, yo no quiero seguir pagando esta cuenta por los próximos 3 años y que siga la matanza, porque finalmente dentro de 3 años o Ucrania pierde más territorio o se va a alargar el chicharrón a otras naciones europeas. Así que esto no le conviene a nadie, hay que tratar de buscarle un finiquito. Y entonces, bueno, eso era lo que decía el señor Rubio, que evidentemente hay que negociar.
están en la fase inicial, porque ¿de qué sirve que tú digas, mira, Vlad, no acepto eso que tú planteas, que te vas a coger todo el este de Ucrania hasta aquí? Porque eso es lo que quisiera ese malandro, cogerse todo el país. Trump no puede decirle que no. Trump lo único que puede hacer es escucharlo, coño, Vlad, está bien, tienes las espuelas largas, hermano, cuidado y te caes. Cuidado y te caes con tus propias espuelas dándote en los talones. Es lo más que le puede decir. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en los últimos 4 años, ni el viejo dormilón quiso hablar personalmente con Putin, además no lo querían recibir, y tampoco el señor Trump está haciendo la primera conversación, es la primera aproximación, cuando los americanos se han reunido como 8 veces con el señor Zelensky. Entonces los americanos sí tienen idea clara que tienen los ucranianos, que están dispuestos a ceder, la verdad de la guerra, la verdad de los muertos, la verdad de la capacidad bélica, la verdad del apresto militar. ¿Por qué? Otra noticia que podemos ver es que por todos lados, tanto los rusos mienten como los ucranianos mienten, como la OTAN miente. Entonces no sabemos verdades. Quizás las únicas verdades se las pudieron haber dicho en puerta cerrada, tanto el catire como el malandro ruso, y en esa mesa de negociación se dijeron verdades, pero esa verdad no la sabemos. Nosotros lo único que vemos son conjeturas y las opiniones supuestamente filtradas de expertos en la materia. Pero si el interés de un bando o el otro, y cuando digo un bando, los rusos, y el otro bando, el ucraniano, más el facilitador que es los Estados Unidos, cada uno tiene una versión distinta, insisto, en la guerra la primera víctima es la verdad. Pero lo único cierto que queda es los resultados de los eventos. Entonces, veremos qué pasa mañana. ¿Qué otra cosa es interesante? Que mañana fueron citados a Washington la bruja von der Leyen, que es la jefe ejecutivo de la Unión Europea, el canciller Merz, que es el jefe del gobierno alemán, el señor Macron, que es el presidente francés, el señor Keir Starmer, que es el jefe ejecutivo del gobierno inglés, la señora Giorgia Meloni, que es la autoridad ejecutiva del gobierno italiano, el señor Mark Rutte, que es el jefe de la guerra, que es el secretario general de la OTAN, y además el presidente de Finlandia, o el primer ministro de Finlandia, que es la última nación que entró a la OTAN, pero es el que tiene la frontera más peluda con los rusos, ahí cerquitica de San Petersburgo. Bueno, esos son los que están citados en persona. Y por supuesto que además está previsto después un Zoom, o llámele usted el sistema de conexión, en una teleconferencia con los otros líderes de la OTAN y de la Unión Europea, al que sí por todos lados vemos que le sacaron las 4 letras, es a la rata de Sanchinflas. No aparece en ninguna quiniela, nadie lo invita. Básicamente España pasó a ser el hazmerreír de Europa con un bandido corrupto, ladrón, estafador y además un rábula, pero sobre todo un bicho que está entregado en nalgas a los chinos. Hay que recordar que España acaba de negociar con Huawei para que los servidores donde se maneja toda la información de inteligencia del CNI, que es el equivalente a la CIA española, es con servidores Huawei. Ya usted sabe quién coño va a compartir información con España, la cabeza del huevo, nadie. Pero eso es lo que vamos a ver mañana. Por otro lado, entonces, también observamos que otra de las noticias que se veían con respecto al tema venezolano era una declaración formal que hacía el señor Christopher Landau, que es el número 2 del Departamento de Estado, donde básicamente dice que pareciera que la intención de los Estados Unidos no es una intervención militar. Bueno, está bien, él puede decir esa vaina, él es un diplomático y además, hasta que el catire no diga alerta roja, armas libres, fuego a discreción, evidentemente que la posición es una posición pacifista y hay que buscar una solución venezolana por la vía diplomática. Pero quizás la otra nota interesante es que una cosa dice Landau, otra cosa dice la filtración que se hiciera al New York Times, donde dice que hay un finding presidencial, pero la otra cosa es que hay un finding que nadie sabe qué es, pero entonces observamos una flotilla anfibia navegando rumbo sur. Y ahí hay que pararse a decir algunas cosas. Primero,
Está el USS Iwo Jima, que es el equivalente como a un portaaviones pequeño, para ponerle un nombre, porque un portaaviones de la clase Nimitz, eso le ronca el mango, ¿ok? Eso lleva 5.000 individuos y un coñazo de aviones. Pero los vehículos anfibios de la clase Iwo Jima, pues evidentemente que es un buque de superficie que lleva una pista de vuelo y que lleva algunos aviones de combate. ¿Cuáles son los aviones de combate que llevaban esos aviones? Ellos tenían los Harrier, que era el AB-8B, que era el Harrier versión americana que lo llevan los Marines, pero resulta que nadie ha dicho, por ejemplo, que en esas aeronaves pueden montar los F-35. Sí, ese nuevo avión, el avión stealth con el cual los israelíes bombardearon Irán durante la guerra de los 12 días, bueno, a un Iwo Jima, tal vez en un portaaviones de la clase Nimitz le meten 80 casas. Bueno, pero es que en un Iwo Jima pueden ir fácil 10 AB-8B y unos 5 F-35. Total, si el problema es venezolano y además unos drones artillados que puede llevar ese portaaeronaves, esa nave anfibia. Pero también hay que recordar que esa nave está hecha para lo que llaman un deployment, para hacer un despliegue de tropas en un desembarco, porque no va a ser el desembarco en Normandía. Hoy en día los desembarcos se hacen con LCAC, que son los colchones inflables para llevar camiones y tanques, pero el grueso de la tropa lo llevan en helicópteros Chinook, o lo llevan en los Seahawks, o los llevan en los helicópteros, los Black Hawks. Todo eso puede suceder, pero también llevan helicópteros artillados de la clase Cobra. Pero lo interesante es que también llevan lo que llaman el Osprey B-22, que eso es un avión que tiene 2 hélices a los lados y que hacen vuelo vertical o que despegan en la plataforma de esa nave anfibia, pero también pueden ir artillados y pueden llevar tropa por coñazo, pero vuela mucho más rápido que el helicóptero. Bueno, todo eso está previsto para que vaya en un Iwo Jima. Pero es que además hay 2 naves anfibias dentro de esa flotilla, sin contar los destructores de la clase Orly Burke, que van como escoltas de este grupo, esta fuerza de tarea, sin contar que llevan un submarino de ataque de la clase Ohio, que eso pues lleva un montón de Tomahawks, es decir, que llevan suficiente poder de fuego para cascarse al que sea en Sudamérica. Pero además hay que recordar, es que ¿a quién se van a enfrentar? En este caso, el enemigo claro es el régimen de ratas narcotraficantes del Cartel de los Soles, que en algún momento en la Venezuela decente llegamos a tener una escuadrilla como de unos 20 F-16, pero eso lo dejaron dañar, y llegamos a tener por ahí unos 10 o 15 Mirage que lo dejaron dañar. Hoy en día lo que tienen son unos piazos de Sukhoi de mierda que ni tienen el mantenimiento adecuado, ni tienen los sistemas de armas adecuados. Quizá lo único que medio vuela son los aviones privados de la flota de la rata del Bigotón, donde se montan 2 o 3 veces por semana con todo el alto mando militar y los ministros, y empiezan a sobrevolar Venezuela para hacer una reunión política para que no los graben. Bueno, así de cagados están estos bolsas. Pero insisto, salvo esos aviones privados, no hay poder militar para vectorizar absolutamente, ni siquiera para lanzar una granada de mano desde la ventana de un avión. No tenemos un coño. Lo dejaron destruir todo. Entonces hay gente que dice, bueno, pero es que no están trayendo un destructor de la clase Nimitz. No joda. Es que solo con el Iwo Jima tienen suficientes aviones para partirnos el culo. Porque no tenemos nada. No sacamos un chivo a miar. Pero es que además, dentro de las
las unidades previstas, hay aviones de alerta temprana que tienen radares para vectorizar que estas aeronaves o que puedan vectorizar a los drones artillados, porque yo creo que la campaña venezolana no merece ni siquiera que haya un piloto volando sobre el territorio venezolano, porque ¿para qué? No tenemos radares, no tenemos misiles antiaéreos, toda esa vaina se jodió, eso es una piratería. La verdad es que lo que damos es pena ajena. Y lo único triste es los pobres toches soldaditos que les va a tocar estar en las unidades diferentes y donde proceda a hacerse algún ataque, esos sí van a ser las propias víctimas. Por eso es que los americanos la piensan, porque los carajos, eso es como ir en una pelea de un león hambriento para ir a morder conejos, y de paso conejos con las paticas heridas. Eso es lo que significa el ejercicio militar. Ojalá y todos los individuos que estuvieran manejando los radares y los dispositivos de lanzamiento de misiles antiaéreos y los diferentes puestos de armamento antiaéreo, si es que todavía quedan los Flycatcher, ojalá y toda esa vaina estuvieran dirigidos por este poco de generales barrigones. Pero si lo que van a estar es ese poco de soldados famélicos, los milancianos, créame que da dolor de bolas hacerle frente a una amenaza a los americanos. Y por eso es que los americanos quieren una solución pacífica. Porque coño, vale, siquiera los iraníes le hacían frente. Eran unos bichos que mataban y comían del muerto. Pero en Venezuela, todo ese poco de ratas de villanos que están en el DIGESIM y en el SEBIN, ningún huevón de esos va a ir a manejar los dispositivos antiaéreos, que son los primeros que se van a cascar con los misiles AMRAAM. Ningún bicho de eso va a estar en unidades donde van a hacer los desembarcos, si vienen Deltas o si viene el Force Recon o si vienen los del Deep Group 6. No hay nadie. Ojalá y esos carajos hicieran el desembarco en el edificio Boleíta y los volaran para la mierda. Ojalá y en el momento en que se hace el ataque tomen la sede del SEBIN y la vuelan papilla. Ojalá y tomen la sede de donde están las ratas del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que son los que atropellan gente. Si esos fueran los blancos designados, de pinga. Pero seguro que van a caer donde están los pobres toches soldados hambriados, con las botas rotas, con una comida al día, pelando más bolas que el fugitivo. Eso es lo triste de lo que se viene para la realidad venezolana. Pero eso no significa de que toda esta manga de maleantes que son parte de la invasión de los castristas cubanos desde hace 26 años por la cabronería del infeliz del Sambo de Sabaneta, no merezcan que los pasen para el barrio los acostados de un solo coñazo a que vayan a dormir con la rata del Sambo de Sabaneta, porque eso es lo que merecen. Ojalá y en el momento en que procedan a hacer el bombardeo de lo que vayan a hacer, al primero que se casque sean a la rata el Bigotón. Y también donde se casquen sea la camioneta que carga el cachetón de los ojitos azules, porque esos sí son los verdaderos villanos que han destruido nuestro país durante 26 años. Ese poco de soldados, zombies, lavaperros, esos toches lo que dan es pena ajena, pero para allá van igual. Pero eso sí, no se le van a salvar. En el momento en que el catire tome la decisión de sopláselos, no va a haber burro con reumatismo y los van a cascar, no lo dude. Otra de las noticias quizás con las que está la semana muy interesante es que las noticias de República Dominicana dicen que el señor Prince ya firmó un contrato con el nuevo gobierno de Haití por 10 años. ¿Por qué? Porque la primera parte del contrato es abrir una carretera desde la frontera dominicana hasta la capital de Haití, donde la gente pueda rodar con su carro normal, que no sea blindado y que no lo extorsionen y que no lo atropellen. Segundo, echarle una limpiada a ese poco de pandilleros de la banda de barbecue y ponerle orden a esa nación. Y tercero, quedarse con el cobro de aranceles de los pases de frontera y en los puertos de la importación de Haití. ¿Por qué? Porque Haití es un
una nación destruida como pueda estar la Franja de Gaza. Pero si no hay movimiento económico y la única platica que tienen son los narcos, pues la reconstrucción de Haití va a costar una bola real. Y probablemente hay gente que está interesada en invertir en Haití y desarrollar esa nación, pero tienen que pagar aranceles porque el Estado de Haití, los maestros, los médicos, tienen que pagarlo. ¿Y de dónde va a salir la plata si todo el pueblo está pelando bolas? Pero necesitas doctores y necesitas maestros para los niños. ¿Y de dónde va a salir la plata? Bueno, pues tiene que salir de los ingresos que produzcan los puertos de entrada. Y de eso se va a encargar el señor Prince los próximos 10 años. Y por supuesto que se va a ganar una plata, casi que ese carajo es Carmelita descalza, ni de coña. Pero le van a tratar de formar y entrenar un ejército en Haití, una policía, una guardia costera, porque los países necesitan instituciones. Y en la medida en que se puedan establecer instituciones, pues usted tendrá una nación. Si no, usted lo que tiene es un campo minado, que es lo que es al día de hoy la nación de Haití. Otro tema que no deja de ser interesante es que hoy son las votaciones en Bolivia. Veremos qué pasa. Lo interesante es que de los 4 candidatos en punta, el candidato chavista va de cuarto y el indígena heredero de Evo parece que va de quinto o sexto. Entonces la pelea es entre el expresidente Quiroga y otro dirigente socialdemócrata, que es un empresario del área del cemento. O sea, 2 tipos que parece que tienen platica, que son los que están pintando, de acuerdo a lo que decían las encuestas, para ser el número 1 y número 2 en la elección. Y si alguno de estos gana con más del 40% del voto popular, pues no tienen que ir a segunda vuelta. De lo contrario, tendrían que ir a una segunda vuelta, pero todo pinta que los aliados de el indio Evo y del otro bicho de Arza Catacore no pintan en los primeros 2, porque si tuvieran esos bichos en los primeros 2, créame que están robados, porque en Bolivia el sistema de elecciones es el de Smartmatic. Pero hay que esperar al resultado final de qué va a pasar en Bolivia, para ver qué les queda. Hay que desearle que tengan mucha suerte a los señores bolivianos. Y mientras tanto, entonces vemos que en Venezuela necesitamos observar para dónde vamos, porque lo único que está planteado entre los que hacen vida activa en la política de Venezuela son un poco de ratas, de lo que llaman los alacranes, de lo que llaman la opoficción, de lo que llaman la estafa, pero son los que hacen bulla, porque en Venezuela hay una hegemonía comunicacional por parte del régimen y tenemos el líder de la República, que es la señora Machado, echándole pichón. Pero la noticia con la que hay que cerrar la semana claramente es que, independientemente de lo que digan toda esta cuerda de envidiosos, la señora Machado les ganó el pulso. ¿Y por qué les ganó el pulso? Primero, porque hizo la primaria manual y se las ganó. Segundo, porque jugó con la regla de estas ratas y gracias a la ayuda divina logró presentar su candidato y endosar los votos, y Venezuela el año pasado respondió y votó por el señor González. Y hoy en día tenemos un presidente electo. Pero la otra noticia interesante es que, para mi gusto, que tenía que haber salido a rosquear, pero bueno, se quedó. Eso ya no lo voy a cambiar. Pero lo interesante es que gracias al trabajo y el resultado presentado por la señora Machado con el triunfo electoral, hoy observamos que se movió el Comando Sur, que hay una flotilla anfibia dándole para Venezuela y que no están coordinando con ella. ¿Y qué importa? Pero lo importante es que la razón por la cual los americanos están moviendo todo esto es porque hoy el secretario Rubio puede decir: en Venezuela no hay presidente, en Venezuela lo que hay es un delincuente, un narcoterrorista, un asesino, un ladrón, un usurpador. ¿Y por qué lo puede decir? Porque la señora Machado logró probar el caso de que en Venezuela hubo un resultado electoral que lo perdieron los chavistas. Y gracias a esa
razón a esa obra, al desempeño y a mantenerse firme en defender el resultado, es que hoy los americanos van a empalar estas ratas y nosotros tenemos que celebrarlo y agradecérselo a la señora. Y la última, bueno, que hay que seguir apretando, porque ¿en cuánto tiempo se los van a pegar? No sé, pero que ya estén calificados como banda terrorista. Pero fíjense que la prioridad es resolver el chicharrón de Ucrania. Y es que usted cree que en la conversación que tuvo el catire con el malandro Vladimir en Alaska, no tocaron el puntico de Venezuela, de bola que tuvo que tocarlo, porque lo primero que pudo haberle dicho el señor Putin es: mira, Donald, ¿qué haces tú con esos barcos yendo al sur? Y Donald le pudo haber dicho: bueno, me voy a coger Cuba y voy a rasparme a las ratas castristas y me voy a raspar a los socios tuyos en Venezuela, a los bandidos en Nicaragua. Para eso llevo todo ese poco de aeronaves y además estoy moviendo un contingente de 4,000 hombres entre marineros y Marines y una fuerza expedicionaria de los Marines. Eso es una jugada seria. Y si no, pregunte lo que le pasó a Saddam en Fallujah, porque en la batalla de Fallujah los que dieron guerra fueron los Marines. Bueno, Angarita, se me cuida, ratica, y ya sabe, hoy es domingo, el catire Ramón descansa, pero la señora que trabaja con él ahí en el puestico en el centro sí vende morcillas hoy, no las vaya a pelar. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.